Bueno, qué mañanita más intensa estamos teniendo en la radio, ¿eh? Momento en la sintonía de la radio de Galicia para hablar de libros. Sí, reservamos hoy miércoles un pequeño espacio para presentar pues a un joven escritor vasco que viene a presentarnos una de sus últimas novelas. Óscar Hernández Campano, nacido en Donosti, afincado en Valencia, es licenciado en Derecho, es profesor de Geografía e Historia, además de muy buen escritor. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros en Radio Líder. ¿Habías estado en Coruña antes, Óscar? Estuve hace unos años, ya hace unos cuantos y estoy muy contento de haber vuelto. ¿Ha mejorado o cómo lo ves? Bueno, la verdad es que todavía he visto poquito, pero lo veo encantador, la verdad. Muy bien. Bueno, antes de nada, enhorabuena por este nuevo hijo literario que hoy vienes a presentarnos. Se llama Esclavos del Destino. Este título es revelador, pero para los que no nos hemos leído todavía el libro, cuéntanos un poco, sedúcenos con su argumento, Óscar. Tiene pinta, ¿verdad?, de ser una historia muy interesante, solo con echar un vistazo al resumen que nos habéis enviado. Cuéntanos, Óscar. Bueno, Esclavos del Destino es una novela de misterio. Yo la suelo calificar como un thriller psicológico, en el sentido de que el protagonista se ve inmerso en una especie de enigma, de misterio que lo irá absorbiendo y lo irá obsesionando. Y todo parte del altruismo, porque él quiere ayudar a una persona que ve muy triste y no sabe qué le pasa, intenta acercarse, pero esta persona lo rehúye constantemente y eso lo va llevando a adentrarse, como he comentado, en un misterio que lo llevará a plantearse su propia vida, a replantearse su propia existencia y lo llevará a los límites, digamos, entre la vida y la muerte. Esclavos del Destino es una novela de reconstrucción de los pasados personales para comprender los presentes. Madre mía. Dices además que es una de tus novelas más ambiguas. ¿Por qué esto, Óscar? Porque es una novela que aunque es una historia de amor, no lo es aparentemente. Aunque es un thriller, no hay ningún crimen. Entonces es una novela ambigua en ese sentido, porque no se ve exactamente qué es hasta que no se va uno adentrando en la lectura. Creo que ese es un punto fuerte, en el sentido de que el lector se ve arrastrado por una historia enigmática y que no ve muy claro de qué está pasando hasta que nos vamos acercando al final. A mí me gusta pensar que los lectores de Esclavos del Destino, cuando llegan al final, sienten la necesidad de volverla a comenzar para ir entendiendo lo que habían ido las pistas que habíamos ido dejando por el camino. ¿Ha habido una intención cuando la has escrito, Óscar? ¿La has escrito dirigida a alguien en especial? Bueno, alguien en especial en el sentido de la dedicatoria, supongo que me preguntas. Sí, está dedicada a mi pareja y está en ese sentido como una dedicatoria, pues porque es la persona con la que convivo y que me acompaña. Pero está dedicada un poco a todos aquellos lectores y lectoras que quieren adentrarse y quieren preguntarse, hacerse un poco, compartir las preguntas que se hace el protagonista, Josep, que acaba preguntándose quién soy, qué soy, cómo soy, ¿no? Y acaba replanteándose muchas de las verdades que tenía asumidas por su propia educación, porque todos estamos inmersos en una sociedad en la que difícilmente nos planteamos ciertas cuestiones que yo quería que los lectores se plantearan, ¿no? Y a veces vivimos en esta vorágine y no nos paramos a pensar en lo que es importante en la vida. Óscar, tengo entendido que esta novela ya se había publicado en 2004 por otra editorial ya desaparecida y ahora es como que le queréis dar como una segunda vida, ¿no? Sí, bueno, digamos que en mi carrera literaria hubo un parón importante de unos 10 años, que coincidió también con mi época como docente de instituto. Entonces sí, después de ganar el premio Odisea con El viaje de Marcos, publiqué Esclavos del Destino, pero la editorial fue mal y en fin, acabó por cerrar. Entonces la novela, digamos, no
tuvo la posibilidad de llegar a la gente. Y años después volví, digamos, a retomar mi carrera literaria, publiqué El Guardián de los Secretos en la editorial por la 5ª edición y salió hace apenas 2 años, va muy bien. Se reeditó El Viaje de Marcos, que es, digamos, el buque insignia de mi carrera, porque lleva entre una cosa y otra una docena de ediciones en diferentes editoriales, y la ilusión que yo tenía era rescatar esta novela y volverla a reeditar, Esclavos del Destino. La reescribí, la propuse a la editorial Legales y la aceptaron. Y bueno, pues la hemos lanzado casi como una novedad, porque realmente aquella vida que tuvo fue muy breve y muy limitada. Uh-huh. Y como ha tenido una reescritura, una corrección profunda, pues es como si fuera una novedad, porque el gran público pues no tuvo en su momento la oportunidad de conocerla. Y ahora espero que llegue, que tenga una vida larga y que llegue a mucha gente. Uh-huh. Óscar, la historia que nos narras en Esclavos del Destino nos hace viajar por 2 ciudades, supongo que muy importantes para ti, como son San Sebastián y Valencia, ¿no? Sí, en realidad cuando a un escritor, generalmente en muchas entrevistas y muchos lectores preguntan ¿y qué hay de autobiográfico? ¿No? Me lo han preguntado en todos mis libros. Bueno, pues en Esclavos del Destino hay un aspecto autobiográfico importante, que es que durante una etapa de mi vida yo vivía en San Sebastián, pero me desplazaba asiduamente a Valencia y hacía esos viajes en autobús de ida y vuelta. El personaje de la novela, Josep, hace el mismo recorrido, pero a la inversa. Es valenciano y se desplaza a estudiar a la Universidad del País Vasco, a San Sebastián. Uh-huh. Entonces, en cierta manera, quería homenajear también a estas 2 ciudades que han marcado mi vida, Donosti porque allí nací, estudié, etcétera, y Valencia, que es mi ciudad de acogida. Y bueno, pues los lectores y lectoras me han ido diciendo que es muy bonito, porque luego pueden recorrer los escenarios que aparecen en la novela, tanto en una ciudad como en la otra, y seguir un poco las pistas de los acontecimientos que le ocurren al protagonista. Uh-huh. Escrita con el fin de conocerse y salvarse a sí mismo. Óscar, ¿esto es así literalmente para ti? No tan extremo, ¿no? Pero creo que llegar a conocerse y aceptarse uno mismo es uno de los trabajos más importantes a los que nos enfrentamos durante nuestra vida. Por eso, retomando lo que comentaba antes, las personas, digamos, nos arrojan al mundo y tienes casi toda la vida programada, tus estudios, buscar el trabajo, fundar una familia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso, a menudo, por este fluir de la vida tan estresante, sobre todo en los últimos años, parece que nos impide pararnos un momento a pensar y decir, bueno, ¿qué quiero realmente? ¿Qué soy realmente? ¿Cómo quiero vivir mi vida realmente? Y a menudo mucha gente, digamos, no se lo plantea y no le pasa nada por no planteárselo, o más o menos lo que quería coincide con lo que le han dado, uh-huh. Pero otras personas viven en una constante sensación de incomodidad, de infelicidad incluso, y ya incluso pueden caer en depresión, etcétera, porque están viviendo una vida con la que no se identifican, que no quieren y que no les hace felices. Entonces, creo que pararse en un momento de la vida y decir, bueno, a ver, me replanteo las cosas, ¿qué soy? ¿Cómo quiero hacer mi vida? Y es un poquito lo que hace el protagonista, ¿no? Aceptarse a sí mismo o ponerse un espejo delante a través de este misterio en el cual se involucra, se va viendo a sí mismo. Es lo que le pasaba a Josep, que no se había negado a sí mismo toda la vida, había negado su realidad, su verdad, su manera de ser, su manera de amar, su manera de sentir. Uh-huh. Y eso le hacía ser una persona retraída, una persona incluso depresiva, y digamos se volcaba en ayudar a los demás porque no era capaz de ayudarse o no se atrevía a ayudarse a sí mismo. Entonces, cuando empieza a ayudar a este hombre que ve con la mirada triste y que busca a alguien de una manera obsesiva en la estación de autobuses de San Sebastián, él se pregunta, ¿qué le pasa a este hombre? Y empieza a perseguirlo, empieza a buscarlo, empieza a intentar acercarse a él, y sin querer se va viendo a sí mismo. Las pistas que va descubriendo van poniéndole espejos delante y él se empieza a cuestionar a sí mismo, ¿no?
Hoy nos hemos centrado un poquito más en Esclavos del Destino, le estamos dando un poco más de protagonismo, aprovechando ese relanzamiento, pero Óscar, también has escrito otros libros de gran éxito, por ejemplo, el que nos comentabas hace un momento, El viaje de Marcos. ¿Podemos comentar un poco algo de esta novela? ¿Por qué está considerada la novela canónica de la literatura LGTB? Madre mía. Bueno, ese calificativo tan grande y tan Sí. que a mí me hace ruborizarme, la verdad, se lo puso un estudioso de la Universidad Complutense de Madrid, estudioso de la literatura llamada o etiquetada LGTB, que sería aquella en la que los temas LGTB son clave o son la trama central de la novela. Bueno, pues El viaje de Marcos se publicó en el año 2002, a finales de 2002, cuando había muy poca literatura publicada en castellano, digamos, abiertamente LGTB o que tratara esos temas. Y de repente se convirtió en un éxito porque muchos lectores, gente joven generalmente, aunque también he tenido y tengo lectores y lectoras, muchas lectoras de todas las edades. Y bueno, pues el libro, digamos que caló muy hondo porque es una novela iniciática, es una novela, también en cierta manera comparte con Esclavos del Destino ese tema básico de conocerse a sí mismo, de aceptarse a sí mismo. Uh-huh. En el caso del viaje de Marcos es un joven que que recuerda un verano de los años 70 cuando vivió su primer amor y que aquello pues acabó como acabó y lo marcó toda su vida y vivió una mentira durante toda su vida. Entonces vuelve a su pueblo, bueno, al pueblo de la abuela, donde vivió aquel verano, aquella pasión, aquel descubrimiento de sí mismo y del amor, y nos lo va contando, ¿no? Ese viaje en tren nos va contando lo que ocurrió años atrás. Y eso a muchas personas, a muchos lectores, les sirvió un poco de acicate para darse cuenta de qué eran, de cómo eran, de cómo querían vivir o cómo, mejor dicho, no querían vivir. Uh-huh. A lo largo de todos estos años he recibido muchos mensajes y correos electrónicos de lectores que me han dicho pues que ese libro les ha ayudado a salir adelante, a darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso ha provocado que los lectores recomendaran el libro, se lo regalaran a sus seres queridos y estuviera siempre en el ambiente, ¿no? Y cuando un libro, después de 15 años, continúa editándose, vendiéndose y continúa apareciendo de vez en cuando alguna reseña, bueno, pues según los estudiosos acaba convirtiéndose en un libro un poco referencia, ¿no? Porque, Óscar, no es un libro de autoayuda, pero sí es un poco una novela de educación sentimental, ¿no? O de orientación sexual. ¿Podemos definirla así? Yo diría que es una novela que cuenta una historia con la que todos más o menos nos podemos sentir identificados, uh-huh. Porque todas las personas, hombres y mujeres y de cualquier orientación sexual, han tenido, espero, que todo el mundo ha tenido un primer amor y ha vivido un primer amor. Entonces, esa sensación, esos sentimientos, generalmente en la juventud, en la adolescencia, a todos nos han marcado de una manera importante, por lo tanto todos se pueden sentir más o menos identificados. Además, es una historia que, bueno, como más o menos se deja intuir, pues que tiene sus obstáculos, ¿no?, para los protagonistas, de manera que, digamos, los lectores y lectoras se sienten muy identificados y además empatizan mucho con los protagonistas. Quieren que salga bien, quieren que triunfe el amor, pero estamos en los años 70, todavía en el franquismo, en un pueblo pequeño, con una gran influencia de la moral, de la religión y del franquismo, ¿no?, de la dictadura. Por lo tanto, los obstáculos son muy grandes. Es una novela que marca. La mayoría de la gente que me ha hablado de ella dice que acaba llorando, que acaba emocionándose, que acaba pues sintiendo mucho, ¿no? Sintiendo muchas emociones. Y eso es un poco una catarsis. Yo creo que cuando cualquier obra artística, cualquier creación, sea literaria o audiovisual, cine, música, etcétera, nos toca la fibra sensible,
ya nos ha conquistado, nos marca, nos resulta, se convierte en parte de nosotros. Entonces creo que el viaje de Marcos tiene esa virtud, tiene esa capacidad de hacer que la gente la incorpore a su memoria sentimental. Óscar, nos quedamos sin tiempo, pero una breve referencia a El guardián de los secretos, que nos interesa mucho también. Bueno, El guardián de los secretos yo creo que de todo lo que yo he escrito es la novela más completa, más compleja, más grande, más madura. Es una novela en dos tiempos, en el pasado, durante la Guerra Civil Española, ambientada en Peñíscola, en la costa de Castellón, y en el presente, ambientada en el presente, como os repito, en Madrid. Las dos historias luego van entrelazándose. Es una historia también de un primer amor, pero muy diferente al que podría ser el viaje de Marcos o en Esclavos del Destino, porque es una historia que quiere homenajear también a los que lucharon por la libertad, a los que esperan en las cunetas, a los que se atrevieron a amar en tiempos difíciles, ¿no? Y es una novela que a mí me resulta muy especial, muy especial. Y bueno, creo que el público, los lectores y lectoras lo están entendiendo así, además lo están agradeciendo mucho y lo están leyendo mucho, porque ya, como comentaba antes, ha llegado a la 5ª edición en menos de 2 años. Por lo tanto, estoy, la verdad, muy, muy contento. Óscar Hernández Campano, muchísimas gracias. Recordamos que estos libros todavía están a la venta y recordamos la reedición de Esclavos del Destino, ¿verdad?, que la habéis relanzado. ¿Cómo se llama la editorial, Óscar? Sí, los 3 libros están en la editorial Legales y quiero aprovechar para invitar a todos los oyentes a la presentación que esta tarde vamos a hacer de Esclavos del Destino y también del Gesto de mi obra en la FNAC de A Coruña. Aquí, en la Plaza de Lugo, aquí en A Coruña. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, hoy miércoles. Exacto. Muy bien. Oye, Óscar, pues nos acercaremos hasta allí. Que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias por habernos presentado tus obras aquí en la radio. Muchas gracias a vosotros por acogerme, por darme la oportunidad de saludar a los coruñeses, a los gallegos y un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Recordamos hoy a las 7 de la tarde, FNAC de A Coruña en la Plaza de Lugo. Gracias, Óscar. Gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.